Shalom hermanos, Laila Tov, es Shabbat, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración, Encuentro con Yeshua. Soy Ramiro Peña, siervo de esta hermosa casa, dedicada a nuestro Abba Kadosh. Amén. Hermanos amados, el día de hoy vamos a tener una enseñanza por demás maravillosa, una hermosa enseñanza que trata justamente de el rico, de la parábola del rico y Lázaro. Amén. Analicemos entonces, hermanos, lo que quiere decir el título de la enseñanza del día de hoy. La parábola del rico y Lázaro. Y vamos a ver su gran significado espiritual. Antes de comenzar, mis amados hermanos, la recomendación de siempre es que tengan el cuidado de revisar, de no tomar por un hecho fáctico lo que les decimos, sino que ustedes no lo comprueban por ustedes mismos a la luz de las Escrituras. Amén. Entonces, bien, pónganse cómodos, los invitamos a que saquen sus Biblias y estemos atentos con un espíritu abierto, pidiéndole a nuestro Abba Kadosh que nos dé el discernimiento y la sabiduría para entender lo que hoy nuestro amado Yeshua quiere transmitirnos. Amén. Bien. Pónganse cómodos entonces y comencemos esta maravillosa aventura. Hermanos, hoy, como les decía, hablaremos sobre este importante tema, en el cual muchos se pierden por tomar esta parábola, amados hermanos, al pie de la letra, argumentando que se está hablando, digamos que en un sentido literal, y que el rico en realidad fue al Hades, que es un mal llamado infierno, y el pobre se fue al cielo. Sin embargo, vemos que toda parábola citada por nuestro amado Yeshua viene acompañada de un mensaje de exhortación y enseñanza, ¿verdad? Mensaje de cómo caminar para llegar a ser verdaderos hijos de Yahweh y cómo no actuar incorrectamente ante las circunstancias de la vida y no según nuestra carne, sino según el Ruach. Amén. Entonces, para comenzar, hablemos del significado de la palabra parábola, tal como nos dice el diccionario. Bueno, cuando hablamos de parábola, ya sabemos de antemano, amados, que no se está hablando en sentido literal, sino en manera simbólica e ilustrativa, ¿verdad? O bien, se trata de una fábula o algún evento ficticio. Entonces veamos inicialmente la definición textual del diccionario para que la tengamos con mayor claridad. Entonces nos dice el diccionario que las parábolas literarias son distintas de las fábulas, que nos presentan generalmente animales antropomorfizados, objetos inanimados como personajes reales, etcétera, ¿verdad? Pero una palabra literariamente hablando, es una narrativa corta o una historia que utiliza personajes, eventos y situaciones concretas para transmitir una lección moral, una idea abstracta o una verdad universal. Hermanos, a menudo las parábolas se emplean en la literatura, en la religión, en la filosofía, como una forma de comunicar conceptos, digamos que abstractos o éticos, de una manera que sea más accesible para el lector o para el oyente al que se está dirigiendo. Ejemplos tenemos muchos famosos que incluyen las historias en el Brit Hadashah, que son en el Pacto Renovado, ¿verdad? Que son relatadas por Yeshua, como la bien conocida parábola del Hijo Pródigo, la parábola del Buen Samaritano y la que vamos a estudiar hoy día, del rico y Lázaro, que en realidad transmiten enseñanzas morales y espirituales, ¿verdad? Como relatos breves y concretos, ¿verdad? Entonces, en resumen, una parábola literaria es una forma de expresión narrativa que utiliza una historia o una situación específica para comunicar, reiteramos, un mensaje moral, un mensaje ético, un poco más amplio, ¿verdad? El término parábola significa literalmente como comparación o semejanza, ¿verdad? Se deriva de una enseñanza relativa a un tema que no es el explícito.
Pero bien, entonces, una vez que ya tenemos las bases de lo que es una parábola, cuando estamos hablando, ¿verdad? Lo primordial sería entonces comenzar a conocer qué nos está tratando de dar como respuesta nuestro Salvador, ¿verdad? Ya que él mismo dice que habla en parábolas, porque aunque diga lo que significa, verdaderamente la mente del hombre, hermanos, es tan terca, tan pequeña, tan obtusa, que muchas veces ni así podemos entenderlo, ¿verdad? Bien, vamos a ir a la palabra directamente y vamos a leer el libro de Lucas 8, 9, 10. O sea, Lucas 8, versos 9 y versos 10. Ok. ¿Dónde estamos? 9. Le preguntaron el significado de esta parábola. Y él dijo: a ustedes les es dado saber los secretos del reino de Adonai, pero al resto se les enseña en parábolas para que ellos puedan mirar, pero no ver, oír, pero no entender. Amén. Entonces ahora ya, hermanos, podemos empezar de lleno a leer la parábola del rico y el pobre. Para ello, vamos a ir al libro de Gilel, de Lucas, y vamos a comenzar leyendo el capítulo 16, desde los versos 19 al 21. Vamos a ir leyendo poco a poco, a lo que necesite alguna explicación, vamos a ir dando versículos, por grupo de versículos. Amén. Bien, comencemos entonces. Gilel 16, 19 al 21. Y comienza diciendo el 19. Una vez había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los días en un lujo magnífico. A su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eleazar, quien estaba cubierto de llagas. Él se hubiera alegrado de comer las sobras que caían de la mesa del hombre rico, pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas. Veamos, entonces, hermanos, la parábola comienza con un hombre rico y un mendigo pobre, ¿verdad? Acá dice Eleazar, es Lázaro. Como ya sabemos que este relato es figurativo, debemos ahora enfocarnos en saber de quién se trata esta parábola según nuestro Salvador y en el contexto en el que estamos estudiando, ¿verdad? En el contexto de raíces hebreas. Sabemos entonces de primera mano que la comparación se hace con un hombre rico y un hombre pobre, porque el amor hacia el dinero y lo material, hermanos, es lo que siempre muestra egoísmo entre los demás, que no tienen nada o tienen realmente poco, ¿no? O mucho menos. Además de saber que las escrituras hablan precisamente de dar a los más necesitados, ¿verdad? Y que para seguir las huellas de Yeshua debemos abandonarlo todo. Mateo 19, 29 nos dice: todos los que han dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa, recibirán 100 veces más y obtendrán vida eterna. Amén. Mateo 19, vamos a leer ahora del 16 al 23. Muy bien. Entonces, un hombre se acercó a Yeshua y dijo: Rabí, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Hay uno que es bueno, pero si quieres tener vida eterna, observa los mandamientos, observa los mitzvot. El 18. Él preguntó: ¿cuáles? Yeshua le dijo: no asesines, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he cumplido. ¿Qué es lo que aún me falta?
Y Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y da el dinero a los pobres, y tendrás riquezas en el cielo. Después ven y sígueme. Pero cuando el joven oyó esto, se retiró porque era rico. Entonces Yeshua dijo a los talmidim, si les digo, será muy difícil para un hombre rico entrar en el reino de Elohim. Amén. Hermanos, debemos tener en cuenta, y sabemos de hecho, que el dinero es la raíz de todos los males, ¿verdad? Y por eso estamos hoy como estamos, por ambición, por poder, de quienes aman estas cosas, ¿verdad? Y la palabra es muy, muy sabia cuando en Proverbios 30, del verso 7 al 10, nos dice, yo he pedido dos cosas de ti, dice el salmista, no me la niegues por el tiempo que viva. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan necesario. Porque si tengo mucho, puedo negarte y decir, ¿quién es Adonai? Y si soy pobre, puede que robe y así profane el nombre de mi Adonai. Nunca desacredites, dice el verso 10, al siervo ante su amo, o él te maldecirá y serás totalmente destruido. ¿Verdad? Ahora hay otros ejemplos en la palabra y no debemos olvidarnos, por ejemplo, de Zaqueo, que era un hombre rico que sabemos que decidió seguir a Yeshua y vendió todos sus bienes, ¿verdad? Mateo nos hace ese relato en el capítulo 19, 24 a 26. Además les digo que es más fácil pasar una cuerda gamla por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Elohim. Cuando los talmidim oyeron esto, se quedaron totalmente sorprendidos. Entonces preguntaron, ¿quién puede ser salvo? Yeshua los miró y dijo, humanamente esto es imposible, pero con Elohim todo es posible. Amén. Vamos a Gilel nuevamente. 19.8, aquí vamos a ver qué dice Zaqueo. Y dice, pero Zaqueo se paró allí y le dijo al Adón, aquí está Adón, estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le pagaré de vuelta 4 veces más. ¿Y qué le respondió Yeshua? Yeshua le respondió, hoy la salvación ha venido a tu casa, ¿verdad? Por cuanto eres un hijo de Abraham. Zaqueo era judío, descendiente de Abraham. Mateo, nuevamente, 25, 35 al 40. Y estos son unos versos preciosos, ¿verdad? Porque nos dice Yeshua, pues tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron algo de beber, fui extranjero y me acogieron como huésped, necesité ropa y me la dieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces los tzadikim responderán, Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y dimos nuestro huésped? ¿O necesitando ropa y te la dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey les dirá, sí, les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, que dice ahí, para mí, las hicieron. ¿Ven? Hermanos, nuestro Salvador hablaba claro, clarísimo. Recordemos que él no había sido mandado a predicar a los goím, a los gentiles, ¿verdad? Sino hasta después de su muerte y su resurrección. Pero vino a las ovejas perdidas, sabemos muy bien, de la casa de Israel, ¿verdad? Y así también en ese contexto tenemos el relato de la mujer cananea que lo busca para que sane su hija enferma, y Yeshua le responde de esta manera, ¿no? Vamos a Mateo nuevamente, Mateo 15, del 22 al 28, y esto tiene que ver con
de la mujer descendiente de Canaán, una mujer de aquella región de Canaán vino a él implorando: Adón, ten piedad de mí, hijo de David. Mi hija es cruelmente atormentada por poderes demoníacos. Pero no le dijo ni una sola palabra a ella. Entonces sus talmidim vinieron a él y le exhortaron: dile a esa mujer que se vaya, porque nos está siguiendo y nos molesta con su lloradera. Él dijo: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella vino, cayó a sus pies y dijo: Adón, ayúdame. Él contestó: no es correcto quitarle la comida a los hijos y dársela a los perros de la casa. Ella dijo: es verdad, eso es verdad, pero también los perros comen las sobras que caen de la mesa. Entonces, ¿qué le respondió Yeshua? Le dijo: mujer, qué grande es tu emuná, que te suceda como deseas en tu corazón. Y su hija quedó sana en aquella misma hora, dice la palabra, ¿verdad? Podemos ver entonces, hermanos, que había una distinción entre judíos y gentiles en aquella época, ¿verdad? También podemos ver otras parábolas enfocadas a la casa de Israel con relación a las 12 tribus, ¿no? Los de Yehudá y la tribu de Efraín. Como dijimos al principio, la parábola del hijo pródigo, la del buen samaritano y muchas otras que se refieren a los fariseos de esa época por lo ambiciosos que eran y por su forma de vestir y actuar, denotando esto que nuestro Salvador está comparando a estos hombres como con un hombre humilde. Amén. Bien, retornemos a la parábola de el rico y el hombre pobre, ¿verdad? Y Lázaro. Entonces nos dice que el rico vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete, dice, con esplendidez, y el mendigo anhelaba comer de las migajas. Ahora bien, un claro ejemplo que podemos denotar acá es que el rico podía ser, bueno, representaría a un yehudín fariseo que, teniéndolo todo, pensaba que podía pisotear al enemigo, al mendigo, ¿verdad? A Lázaro, quien en ese contexto representaría a los gentiles. Sin embargo, hasta el día de hoy ocurre con nuestros hermanos yehudín. Obviamente no todos van en la misma bolsa. Es que ellos creen que están ciegos, ¿verdad? Y piensan que Yahweh está con ellos, pensando que guardando sus mandamientos perfectamente, solo siguen en realidad leyes de hombres, ¿verdad? Y han negado a su Salvador, no lo reconocieron su venida, y eso es lo peor que pudieron haber hecho, ¿verdad? Este rico tachaba de menos al pobre Lázaro, creyendo que estaba en ese estado por ser un pecador y que por alguna razón Yahweh lo había maldecido. Sin embargo, este hombre pobre tenía más corazón que el hombre rico, que mostraba tener un corazón de piedra. No debemos olvidar que Yahweh, hermanos, primero pesa los corazones, como nos dice la Dabar, ¿verdad? En Proverbios 21:2, todos los caminos de la persona son rectos en su propia opinión. Pero ¿qué dice ahí? Adonai pesa el corazón. Bien, retornemos a la palabra. Vamos a ir a Lucas 16 y continuamos leyendo los versos 22 y 23. Entonces dice: al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malajim al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado en el Sheol, donde era atormentado. El hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham lejos con Eleazar a su lado. Hermanos, volvemos a leer 22 y 23. Dice: al tiempo murió el mendigo y fue llevado por los malajim al seno de Abraham. El hombre rico también murió y fue sepultado en el Sheol, donde era atormentado. El hombre rico levantó su mirada y vio a Abraham de lejos con Eleazar a su lado.
Acá, hermanos, se nos dice que el mendigo murió y fue llevado al seno de Abraham. El rico, vemos que estaba viviendo un tormento que vio desde el Hades al mendigo con Abraham. Entonces, es importante cuestionarse por qué el Hades estaba tan cerca del cielo, si es que muchos piensan que esto es literal, ¿verdad? O sea, algo real. Y el rico pudo ver a Lázaro sentado junto a Abraham, Avinu. Esto denota que se trata de una ilustración netamente figurativa y no de algo real, ¿verdad? Además, también podemos citar que los muertos no van al cielo ni al mal llamado infierno Hades, ¿verdad? Yohanan 3:13 nos dice: y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, yo el Ben Adam que está en el cielo, ¿verdad? Y también podemos ver en Hebreos 11 que nos dice que todos los profetas y los autores del antiguo pacto caminaron, dice, por la emuná, y aún así no alcanzaron la promesa. Acá, para no hacer más larga la reunión del día de hoy, les recomendaría que lean el capítulo 11 de Hebreos completamente. Pero entonces, en el contexto de lo que estamos hablando, leamos algunas citas. Simplemente vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versos 39 y 40. Entonces, esto es como el final, ¿verdad? Entonces nos habla: y no obstante, todos estos, aunque recibieron testimonio por su emuná, no recibieron el cumplimiento de, ¿qué dice?, de la promesa. Porque Adonai había planeado para nuestro beneficio que solo junto con nosotros ellos serían perfeccionados. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que aún duermen, nadie ha recibido la promesa, porque aún nuestro Salvador Yeshua no llegó todavía, ¿no?, en su segunda venida, y falta que se complete el resto de sus seguidores, que somos todos los que aún en vida seguimos aguardando la promesa de esa segunda venida, ¿verdad? Y que el Padre quiere que todos nos salvemos, ¿no es verdad? Hebreos 9:27 dice: así como está determinado que el hombre muera una sola vez, y después de la muerte, ¿qué viene? El juicio, ¿verdad? Como dice acá. Hermanos, las escrituras son claras y ellas hablan con verdad. No tiene ningún sentido que muchos ya estén gozando en el cielo, otros ya estén quemándose en el Hades, ¿no es verdad? O sea, fábulas. Volvamos a Lucas, a la palabra, capítulo 16, y vamos a leer el verso 24. Y dice: él llamó y dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua, porque estoy extremadamente atormentado en esta llama. Wow. Entonces vemos acá que el rico le pide a Abraham que Lázaro vaya y moje la punta de su lengua con un poco de agua en su dedo. Entonces esto no tendría sentido, ¿verdad? Si vemos que Lázaro lleva con su dedito un poco de agua, entonces el fuego obviamente que lo iba a hacer desaparecer, ¿verdad? No puede ir con su dedo. Entonces lo que sí puede hacer es que Lázaro, Eleazar, haya llevado una cubeta con agua, ¿verdad? Y lo mojara por completo. Pero tampoco nos dice la palabra eso. Pero por otro lado sabemos que estamos hablando del ruach de la persona, no del cuerpo, ¿verdad? Porque su cuerpo yace en el polvo. Por lo tanto, un ruach sabemos que no toma agua, no se quema. Ahora, si nos ponemos a pensar, aquí se está mostrando que el rico estaba sufriendo un tormento, ¿verdad? Por un tormento que él sentía. Ahora, este es un mensaje, hermanos, para que nosotros no lleguemos tarde a las bodas del Cordero y no caigamos en las garras del enemigo. Amén. Continuemos. 25 y 26. Sin embargo, Abraham dijo: Hijo, recuerda que cuando estabas vivo, tuviste las buenas cosas, mientras él tuvo las malas, pero ahora él tiene su consuelo aquí, mientras que tú estás en su agonía. Pero esto no es todo. Entre tú y nosotros una profunda hendidura ha sido establecida,
para aquellos que quisieran pasar de aquí a ti, no puedan. Tampoco ninguno puede cruzar de allí hacia nosotros. ¿Bien? Entonces, como ejemplo para aquellos que dicen, ¿quiénes son aquellas almas que reclaman debajo del altar en revelación, digamos, ¿no? Sabemos entonces que Abraham dice que al rico, que los malvados que están separados por un abismo no pueden pasar al lugar donde están los justos, ni los justos pasar, ¿verdad?, donde están los impíos, viceversa. De hecho, muchas personas se hacen esta pregunta de por qué los muertos que resucitaron cuando nuestro Salvador murió y después de la resurrección de Yeshua se aparecieron a la gente así de sorpresa, ¿verdad? Veamos ese relato en Mateo 27, 50 al 53. Acá dice, pero Yeshua, dice, gritando fuertemente otra vez, entregó su ruaj. En este momento, el parojet en el templo, o sea, el velo, ¿verdad?, fue rasgado en dos, de arriba y abajo. Y dice, hubo un terremoto y las rocas se partieron. Los sepulcros fueron abiertos y muchos de los que dormían en el polvo de la tierra volvieron a vivir. Y después que Yeshua resucitó, salieron de los sepulcros y entraron en Jerusalén, y dice la palabra que se aparecieron a muchos, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue esto? ¿Qué fue todo esto? ¿De qué se trataba? Bueno, era una demostración para que muchos crean que Yeshua era el hijo de Yahweh, ¿verdad? Pero estas promesas resucitaron acá en la tierra y ahora duermen nuevamente esperando la promesa, según sus obras hayan sido rectas o malas, ¿verdad? Y serán juzgados como todos nosotros, como seremos en ese día. Daniel 12:2 nos dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos a vida eterna y otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Ahora, hermanos, si suponemos que esto sea verdad y que las personas que mueren van a un lugar, sacando que sea el cielo ni el Hades, a un lugar, digamos que reservado por Yahweh, esto aún así no quiere decir que por esta razón podemos decir que los muertos escuchan, ¿verdad? Y que podemos orar por ellos y que su espíritu anda deambulando entre nosotros. Las escrituras, hermanos, dicen que los malos, los impíos que mueren están siendo atormentados en un fuego devorador, ¿verdad? No hay, hermanos, esto es clarísimo, no hay base bíblica para creer en la existencia del purgatorio, no hay. La palabra nefesh del Strong en hebreo 53:15 tiene múltiples usos y muchos significados, ¿verdad? Porque significa aliento de vida, viento, también es traducido como emociones, ¿verdad? Contrario a la palabra griega, que en alma se dice psige, que está en el Strong griego 55:90, y para los griegos el alma significa un alma inmortal, que no muere, ¿verdad? Así que en el contexto hebreo, el significado se aplica, por ejemplo, el salmista, el Melech David, espera la promesa de resurrección en todo su ser como un humano, o sea, nefesh, es diferente, ¿verdad? No como un espíritu, es decir, él ahora descansa hasta la venida de nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta? Primera de Corintios 15:45 nos dice Adán, el primer hombre, fue un alma viviente, pero en el Adán postero es el ruaj dador de vida. Entonces una cosa es el alma como tal y otra es el ruaj. O sea, el nefesh es una cosa y ruaj es otra cosa, ¿verdad? Entonces, en este versículo 45 se está usando la palabra sige, digamos del griego,
con relación al concepto hebreo del ser nefesh, de alma. Comprendemos que del griego la palabra alma proviene de un ser inmortal, como dijimos hace un momento. Y esto puede ser porque los griegos son humanistas y en aquel entonces, en ese contexto, se creían ser dioses, ¿verdad? Y solamente creían en ciencias humanas. Pero en el hebreo comprendemos la realidad de lo que realmente significa alma. Es decir, nefesh, alma es igual a vida, mientras para el griego, alma es un ser inmortal, ¿verdad? Entonces, esa es una diferencia que tenemos que tomar en cuenta. Además, las escrituras en Eclesiastés 9:5 nos dice: porque los vivos saben que ellos morirán, pero los muertos no saben nada, ya que no hay recompensa para ellos, porque toda memoria de ellos está perdida. Vamos, muerto, fuselaje. Salmos 146:4. Cuando ellos toman su último aliento, regresan al polvo en ese mismo día. Todos sus pensamientos perecerán. Amén. En Eclesiastés 12:7, vamos a ver el 12:7, nos dice que el pueblo regresará a la tierra como era, y el Ruach regrese a Adonai, pues fue el quien lo dio, ¿verdad? Amén. Y vamos a ver un versículo más en este punto que está en Hechos 2, 34, 35. David no ascendió al cielo, pero él dice: Adonai dice a mí, Adonai, siéntate a mi mano derecha hasta que haga de tus enemigos un estrado para tus pies. Hermanos, además, muchos harán también la pregunta de ¿quiénes son aquellos a quienes nuestro Salvador fue a dar las buenas nuevas, ¿verdad? Y sabemos claramente que no eran espíritus de humanos, sino eran aquellos mensajeros que pecaron antes del diluvio y los engendraron hijos a las mujeres. Vamos a primera de Pedro, primera de Kefa 3 del 18 al 20. Porque el Mashiach mismo murió por los pecados, una vez para siempre, una persona justa en nombre de los injustos, para acercarlos a Adonai. Como mortal en la carne, sufrió la muerte, pero como espiritual fue resucitado para vivir como Ruach, como espíritu. Y de esta forma fue y les hizo una proclamación a los espíritus en prisión, lo que les decía, ¿verdad? 20. A aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo en los días de Noé, mientras Adonai, en su paciencia, con la esperanza de su arrepentimiento, ordenó que se construyera el arca, y solo 8 personas entraron en ella y fueron salvas por medio del agua. Segunda de Pedro, continuamos con la lectura. 2:4 al 9 nos dice: es un hecho que Adonai no perdonó a los malachim que pecaron, sino que los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos al juicio del tormento. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que perseveró a Noach, pregonero de justicia, con los otros 7, y trajo la gran inundación sobre el mundo de los impíos. Y condenó a las ciudades de Sedom, o sea, Sodoma y Gomorra, Sedom y Amora, reduciéndolas a cenizas y escombros, como una advertencia para aquellos en el futuro que vivieran vidas impías. Pero rescató a Lot, un hombre justo que estaba abrumado por el libertinaje anárquico de aquella gente sin principios. Porque los actos malvados de este hombre, que este hombre vio y oyó, cuando vivía entre ellos, atormentaban su justo corazón día
haría. El ladrón entonces sabe la tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Amén. Entonces, a tener en cuenta eso. Y continuaremos con la lectura de la parábola del rico y Lázaro. Nos tocan los versículos 27 al 31. Dice, entonces, padre Abraham, te imploro que le envíes a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, y que se les advierta, a fin de que también sean librados de venir a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos. Sin embargo, él dijo, no, padre Abraham, ellos necesitan más. Si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Pero él respondió, si escuchar a Moshe y a los profetas, no se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Entonces, al final de esta parábola, hermanos, es mucho más clara, que nos dice quiénes son los que, aunque viendo que nuestro Salvador se levantó de entre los muertos, aún no creyeron. ¿Se dan cuenta? Pues nuestros hermanos Yehudín, hermanos, son ellos, ¿no?, los que vinieron y no lo reconocieron. Abraham, en la parábola, dice que no te inquietes, que si no creen ni a los profetas ni a Moshe, menos van a creer cuando vean a un muerto levantarse en sus sepulcros. Está hablando de Yeshua. Eso es claramente lo que pasó con los Yehudim, en especial con los fariseos religiosos, que se creían hombres de bien y por dentro eran sepulcros blanqueados, como el mismo Yeshua los reprochó, ¿verdad? El hecho de que vistieran ropa fina y llevaran una vida, digamos, como que de riqueza, eso no los hacía hijos de Yahweh, sino que los alejaba más de su eloje. Y por eso Yeshua les dice en Yohanan 8, del 48 al 53, dice, los respondieron, no estamos en lo correcto cuando decimos que tú eres de Samaria y que tienes demonio en ti. Yeshua les dijo, yo no tengo demonio, ardaiwa, en mí, pero yo honro a mi Padre y ustedes me deshonran. No estoy buscando mi gloria, solo hay uno que la busca y ese es el juez. Verdad eterna, yo les digo que todo el que obedece a mi palabra nunca verá la muerte para siempre. Los Yehudim le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio en ti. Abraham murió y también los profetas, y tú dices, el que obedezca a mis palabras nunca gustará la muerte para siempre. Abraham vino murió, tú no eres mayor que él, o sí lo eres, y los profetas también murieron. ¿Quién crees tú que eres? Estaban ciegos, ¿no? Yohanan 5, 45-47, dice, no creen que voy a ser yo el acusador de ustedes delante del Padre. ¿Saben quién nos acusará? ¿Qué dice la palabra, hermanos, ahí? Moshe, ese mismo con el que ustedes han contado. Porque si ustedes en realidad le creyeran a Moshe, a mí me creerían, porque fue acerca de mí que él escribió. Amén. Y si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Un versículo más, Yohanan 5, 21. Dice, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Hermanos, acá Jesús estaba hablando de la muerte espiritual, no de la física, la cual padecemos todos, ¿verdad? Pero nuestros hermanos Yehudim eran y hasta el día de hoy siguen siendo necios, están en su propia opinión, ¿verdad? Con los ojos vendados. La parábola del rico y el pobre representa, hermanos, al fariseo y al gentil, a las 12 tribus de Israel, a Yehudá y a Efraín. La riqueza de los fariseos de aquella era y la pobreza de la humildad del pobre, ¿verdad? Y hermanos, finalizamos la enseñanza del día de hoy con los siguientes versos. Y está en el libro de Mateo 13, versos del 10 al 17.
de Yeshua, ¿no? El propósito de las parábolas del reino. Entonces, versículo 10 dice: y los talmidim se acercaron a él y le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene algo se le dará más y tendrá mucho, pero al que nada tiene, aun lo poco que tiene le será quitado. Por esta razón hablo en parábolas con ellos, porque quien ve no ve, y quien oye ni entiende. En ellos se cumple la profecía de Isaías, que dice, en el hebreo dice, Shimu Shamoa, Veal Tabinu Uhuga o Veal Tedu, que quiere decir, de oído oréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo está endurecido, con sus oídos escasamente oyen. Han cerrado sus ojos como para no ver con ellos, ni oír con sus oídos, para no entender con sus corazones y hacer teshuvá de sus malos caminos, para que yo los sane. Pero dice algo hermoso: pero benditos sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les digo con certeza que muchos profetas y muchos tzadikim quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron, y quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Amén. Gracias, Abba. Te damos esta noche por que nos has refrescado con una palabra muy hermosa, amado Yeshua. Gracias porque nos estás diciendo que somos bendecidos porque estamos pudiendo ver, sabemos que tú eres real, que existes, Padre. Oímos tu palabra, la escudriñamos, nos das el hermoso privilegio de poder estar contigo en intimidad, Shabbat a Shabbat, en la semana, con las lecturas de las aliyás correspondientes a cada parashá de la Torah bendita, amado Padre. Te agradecemos, Señor, por ese tu inmenso amor que tienes para con nosotros. Gracias, Abba Kadosh. Gracias por esta reunión, gracias por los hermanos que están reunidos en línea, y gracias por los otros hermanos que van a ver, que nos siguen a través del canal de YouTube, de las redes sociales, Señor bendito. Gracias por todo ellos, para todos nosotros, Señor, bendícelos. Gracias por esta semana que ha concluido, bendito Rey. Gracias por todo lo que tú nos diste, por las alegrías, por las tristezas, por las preocupaciones. Pero gracias sobre todo porque nos das salud, nos das un techo, nos das el alimento diario que necesitamos, nos haces ver a nuestros familiares sanos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, Dios bendito, a los que tienen papás aún tienen la dicha de tenerlos, y pon en ellos un corazón hermoso, enorme, para que solamente tengan amor para sus viejitos, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por este Shabbat. Gracias por mis hermanos que son fieles siervos tuyos, Señor, por su perseverancia. Gracias porque tú pones en sus corazones que ellos asistan a esta reunión, a esta cita, a tener una intimidad contigo, amado Yeshua. Te agradecemos, Señor, por la semana que comienza, por todo lo que tú nos vas a regalar, por tus bendiciones, por tu protección divina, Señor, por tu sustento diario, Padre bendito. Por todo ello te agradecemos, Yeshua, por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos a través de la tecnología, como mencionamos el anterior séptimo día que nos reunimos también, Señor. Gracias porque aún nos permites, tenemos la libertad de poder reunirnos y estar entre hermanos, aún separados por distancia, Señor, pero la tecnología nos une, Padre. Gracias, Papito Rey, te agradecemos. Ya está pronto al siguiente ciclo de lectura de la Torah. Ahí está por acabar, vamos por el capítulo 50, la parte 50, Señor, 4 sábados más, y volveremos a retomar las lecturas, los séptimos sábados, la enseñanza de las parashá, Señor. 4 semanas más tendremos este tipo de enseñanza, de prédica, digamos, que tú pones en nuestros corazones, Señor, y a partir del siguiente quinto, séptimo día, retomaremos la lectura de la bendita Torah, Señor. Aliyá por aliyá, parashá por parashá, empezando por Bereshit, la número 1. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos que si está en tu voluntad, permítanos reunirnos el siguiente séptimo día para continuar escuchándote, a tu hermosa voz, Señor, sentir tu cariño, estar bajo tus alas
y escuchar tus maravillosas enseñanzas a través de tu escritura, de tu palabra, de tu dabar. Gracias, Yeshua, que tú eres la Torah viviente, que nos motiva a estar día a día hacia ti. Queremos ser igual que tú. Danos la voluntad de poder ser cumplidores de tu palabra, no simples oidores. Amén. Amados hermanos, será hasta el siguiente séptimo día, si nuestro Adakadosh así lo permite. En tanto, Shavua Tov y bendiciones del Padre. Amén.